La cámara de seguridad lo captó a las 3:47 de la mañana, moviéndose por el almacén con precisión mecánica. Kevin Toller guiaba su carretilla elevadora entre imponentes estanterías de acero, cada una cargada con cajas de bienes confiscados, esperando la disposición del gobierno. Dinero en efectivo, oro, productos electrónicos incautados en redadas antidroga e investigaciones de delitos de cuello blanco. Millones de dólares en pruebas que nunca volverían a ver un tribunal. Se detuvo en la Bahía 7, donde 5 contenedores idénticos con etiquetas de disposición del tesoro. Según el sistema, contenían chatarra industrial programada para incineración. Según el registro privado de Kevin, contenían 15 millones de dólares en billetes de 100, que oficialmente no existían. 7 días antes, el plan aún era solo números en una pantalla. Antes de empezar, déjenme saber desde dónde me están viendo y qué hora es. Siempre es agradable saber desde dónde se une la gente. Kevin Toller había sido invisible durante la mayor parte de sus 43 años en Northridge Secure Freight, el almacén federal de liquidación de activos en el lado sur industrial de Chicago. Era solo otro trabajador del turno de noche, moviendo cajas del punto A al punto B. La gerencia apenas sabía su nombre. Los del turno diurno lo llamaban el fantasma, porque nunca hablaba a menos que le hablaran. Pero Kevin lo veía todo, cada manifiesto que no coincidía con su contenido, cada firma que pertenecía a alguien que había renunciado meses atrás, cada falla en el sistema de inventario que permitía que los activos confiscados se desvanecieran en el limbo burocrático. El almacén procesaba bienes incautados por agencias federales en todo el Medio Oeste. Redadas antidroga de la DEA, inspecciones de Lears a evasores de impuestos, operaciones del FBI contra estafadores de criptomonedas. Todo terminaba en el mismo lugar, estanterías de acero de 12 metros de altura, monitoreadas por cámaras que apenas funcionaban y administradas por personas que confiaban más en la computadora que en sus propios ojos. Kevin había sido contador público durante 15 años antes de su colapso. Se había especializado en contabilidad forense, rastreando dinero a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Entendía cómo se podían manipular los números, cómo se podían engañar los sistemas. Ahora pasaba sus noches operando una carretilla elevadora por $18 la hora, cargando cajas que no debía abrir. La primera grieta en el sistema se reveló un martes de marzo. Kevin estaba procesando un envío entrante de una redada de la DEA en Milwaukee cuando notó algo extraño. El manifiesto enumeraba efectivo confiscado 3 Semon 78Z, con un valor declarado de 2.3 millones de dólares. La caja se sentía ligera, demasiado ligera. Revisó los registros del sistema. El mismo número de identificación se había usado 8 semanas antes para un envío diferente, una entrada duplicada. Alguien había cometido un error y la segunda caja había sido procesada sin que nadie se diera cuenta. La original seguía en el sistema. Kevin encontró la primera caja en la estantería 12, sección C. Dentro había paquetes sellados al vacío de billetes de 100 que sumaban exactamente 2.3 millones de dólares. La segunda caja contenía equipo de vigilancia que había sido mal etiquetado. El sistema mostraba ambas cajas como efectivo, pero solo una contenía dinero. Durante 3 días, Kevin observó la discrepancia. El rastro digital mostraba 4.6 millones de dólares en recibos de efectivo de la redada de Milwaukee. El inventario físico contenía 2.3 millones de dólares. La diferencia existía solo en la computadora, pero la computadora era lo que importaba para las auditorías federales. Podía arreglarlo con unas pocas pulsaciones de tecla, eliminar la entrada duplicada, corregir la caja mal etiquetada, presentar un informe de variación estándar. Nadie lo cuestionaría. En cambio, comenzó a mapear las vulnerabilidades del sistema. La hija de Kevin, Lina, había dejado de hablarle 3 meses después del divorcio. Lo culpaba por desaparecer en su trabajo, por elegir los números antes que la familia, por ser el tipo de padre que enviaba tarjetas de cumpleaños con cheques en lugar de presentarse. Ahora tenía 17 años, feroz e independiente, con la lengua afilada de su madre y la inteligencia de su padre. «Eres un cobarde», le dijo durante su última conversación real. «Te escondes de todo. Mamá, yo, tu vida, simplemente te escondes». No se equivocaba. No se veía. Después del divorcio, Kevin se había mudado a un apartamento en el sótano en Cícero, amueblado con muebles de segunda mano y arrepentimiento.
Su ex esposa, Dee, se había quedado con la casa, el coche y su vida anterior. Ahora salía con Marcus Webb, el antiguo socio contable de Kevin, el hombre que lo había ayudado a construir su práctica de contabilidad forense antes de que la salud mental de Kevin se desmoronara. Kevin se enteró de Marcus por su hermana, Claire, quien entregaba las malas noticias con el entusiasmo de alguien que había esperado años la oportunidad. Claire era mayor, exitosa, y nunca le había permitido a Kevin olvidar que le había prestado dinero durante su peor periodo. Aparecía en su apartamento sin previo aviso, exigiendo el reembolso, amenazando con contarle a su madre moribunda sobre sus fracasos. «Mamá pregunta por ti», dijo Claire durante su última visita. «¿Quieres saber por qué tiraste todo por lo que trabajaste?» Kevin se rompió, le dijo que se fuera, le dijo que estaba cansado de ser la decepción de todos. Claire había grabado la conversación en su teléfono, probablemente como munición para futuras discusiones. Al día siguiente, Kevin se enteró de que Marcus había conseguido un contrato de $2 millones con el IRS, el mismo IRS que había investigado la antigua firma de Kevin por irregularidades contables que nunca se probaron, pero que de todos modos destruyeron su reputación. Marcus prosperaba en el mundo que Kevin se había visto obligado a abandonar. Esa noche Kevin regresó al almacén y comenzó a estudiar el sistema de inventario, con la concentración que alguna vez había aplicado a los casos de fraude fiscal. Encontró brechas en todas partes, manifiestos que hacían referencia a envíos que no existían, transferencias de activos que nunca se habían procesado físicamente, un ecosistema digital construido sobre la confianza y mantenido por personas que apenas lo entendían. El sistema fue diseñado para la eficiencia, no para la seguridad. Las agencias federales enviaban sus activos incautados a Northridge con documentación mínima. Los departamentos de policía locales vertían bienes confiscados sin inventarios adecuados. El personal del almacén confiaba en la computadora para rastrear todo, y la computadora confiaba en quien tuviera acceso para ingresar datos. Kevin tenía acceso. Sus credenciales de inicio de sesión le permitían procesar envíos entrantes, generar órdenes de transferencia y actualizar registros de inventario. Podía crear rastros de papel que existían solo en el sistema. Podía hacer que las cosas desaparecieran. La segunda oportunidad llegó en 2017. Kevin estaba procesando una solicitud de auditoría de rutina cuando encontró una entrada para un envío que nunca se había registrado físicamente. El manifiesto mostraba una caja de productos electrónicos misceláneos de una redada de la DEA en Detroit. Se suponía que la caja estaba en la sección F, estantería 18. Kevin la encontró enterrada debajo de chatarra industrial en el área de almacenamiento. La caja estaba marcada con etiquetas de envío antiguas y cubierta de polvo. Dentro había paquetes sellados al vacío de billetes de 100 que sumaban $1.300.000. Llevaba 4 años allí, olvidada por todos excepto por la computadora. Kevin revisó los registros digitales. La caja figuraba como pendiente de disposición, sin fecha de procesamiento programada. Nadie la había buscado, nadie la había echado de menos. Existía en un limbo burocrático, ni oficialmente desechada, ni oficialmente retenida. Editó los registros para mostrar que la caja había sido enviada al Tesoro 4 semanas antes. Luego la movió físicamente a su bahía de carretillas elevadoras, escondida debajo del equipo de mantenimiento, donde nadie la buscaría. El sistema se actualizó sin señales ni alertas. La caja ahora estaba oficialmente desechada, pero físicamente permanecía en posesión de Kevin. Había creado su primer activo fantasma. El colapso de Kevin en el trabajo había sido gradual y luego repentino. Primero vino el insomnio, luego los ataques de pánico, luego la incapacidad de concentrarse en cálculos complejos. Su médico le había diagnosticado ansiedad y depresión, le recetó medicamentos y le recomendó terapia. Kevin había probado todo eso, pero nada solucionó el problema fundamental. Se sentía atrapado en una vida que era demasiado pequeña para su inteligencia. En el almacén, Kevin era solo otro cuerpo moviendo cajas. Sus compañeros de trabajo no sabían que una vez había rastreado 50 millones a través de una red de empresas fantasma. No sabían que había testificado en un tribunal federal sobre esquemas de lavado de dinero.
No sabían que se había ganado la reputación de ser uno de los contadores forenses más meticulosos del Medio Oeste. Todo lo que sabían era que trabajaba de noche, se mantenía a sí mismo y nunca cometía errores en su papeleo. Kevin comenzó a desarrollar su método. Estudió sistemáticamente los patrones operativos del almacén, identificó los puntos ciegos en la cobertura de vigilancia y mapeó el flujo de trabajo de cada departamento. Aprendió qué supervisores firmaban el papeleo sin leerlo, qué auditores aparecían borrachos y qué sistemas nunca se cotejaban. La clave era el sistema de manifiestos. Se suponía que cada activo que entraba al almacén debía registrarse con un número de identificación único, pero el sistema permitía entradas duplicadas si provenían de diferentes fuentes. Kevin podía crear un envío entrante fantasma, asignarle una identificación legítima de una entrada anterior y generar todo el papeleo necesario para que pareciera real. Comenzó pequeño. Una caja de productos electrónicos dañados que existía solo en la computadora. Un envío de productos farmacéuticos caducados que se marcó inmediatamente para incineración. Cada entrada fantasma le enseñaba algo nuevo sobre las debilidades del sistema. Malik Branson, el despachador nocturno, se convirtió en el cómplice involuntario de Kevin. Malik tenía 29 años, vivía con sus padres y pasaba la mayor parte de su turno jugando a juegos móviles. Firmaría cualquier cosa que Kevin le pusiera delante, siempre y cuando no requiriera trabajo real. Oye, Malik, ¿puedes autorizar esta reorganización de inventario? Zrenia preguntaría a Kevin, deslizando un formulario por el mostrador de despacho. Solo estoy moviendo algunas cajas para el equipo de la mañana. Malik firmaba sin mirar, agradecido de que Kevin se encargara del papeleo. No tenía idea de que estaba autorizando la creación de activos fantasma por valor de millones de dólares. La tercera fase requirió más sofisticación. Kevin identificó 5 activos perdidos diferentes que databan de 2019. Incautaciones de efectivo que habían sido procesadas, pero nunca registradas correctamente. Cajas que existían físicamente, pero que habían sido dadas de baja como desaparecidas en el sistema informático. Activos que vivían en la brecha entre los registros digitales y la realidad física. Kevin comenzó a reconstruir sus rastros de papel. Creó órdenes de disposición retroactivas, manifiestos de envío con fechas anteriores y generó recibos de confirmación de funcionarios ficticios del Tesoro. Utilizó credenciales de inicio de sesión de empleados que habían renunciado años antes, explotando la falla del sistema para desactivar cuentas antiguas. Los activos fantasma ahora valían 8.4 millones de dólares. Kevin los había escondido en un área de almacenamiento cerrada que estaba programada para renovación, pero que había sido olvidada debido a recortes presupuestarios. Las cajas se encontraban detrás de equipos industriales, etiquetadas como en espera de disposición, con fechas que ya habían pasado. La vida personal de Kevin continuó deteriorándose. Dee había solicitado la custodia de emergencia de Lena, alegando que Kevin era financieramente inestable y emocionalmente inaccesible. Había contratado a una abogada especializada en divorcios conflictivos y había pintado a Kevin como un padre irresponsable que había abandonado a su familia por un trabajo de poca monta. Las facturas legales estaban aplastando las ya tensas finanzas de Kevin. Su hermana, Claire, había comenzado a llamar diariamente, exigiendo el reembolso del dinero que le había prestado durante su peor periodo. Amenazó con contactar a su madre, que estaba muriendo de cáncer y no sabía de la caída en desgracia de Kevin. «Eres patético», le dijo Claire durante una llamada telefónica particularmente viciosa. «Lo tenías todo y lo tiraste por la borda. Ahora te escondes de tu propia hija». Kevin había comenzado a guardar una botella de whisky en su casillero. Bebía durante sus descansos para el almuerzo, lo suficiente para adormecer la ansiedad constante que le carcomía el pecho. Se sentaba en su coche después del trabajo, escuchando viejos mensajes de voz de cuando había tenido éxito, cuando la gente había respetado su experiencia. El dinero se suponía que era su salida, no solo del almacén, sino de la vida que se había vuelto demasiado pequeña para él. Tomaría el dinero y desaparecería. Comenzaría de nuevo en otro lugar, con una nueva identidad y un historial limpio. Le enviaría dinero a Lena de forma anónima. Se aseguraría de que fuera a la universidad. Se aseguraría de que nunca tuviera que luchar como él. Pero primero necesitaba expandir la operación. Terry Durkin fue un problema que Kevin no había previsto.
Los auditores externos se presentaron en noviembre, contratados por el Departamento de Justicia para realizar una revisión rutinaria de cumplimiento. Terry era meticuloso, metódico y tenía experiencia en contabilidad forense. Hacía preguntas que nadie más había pensado hacer. ¿Quién autorizó el manifiesto 084B? Preguntó Terry a Frank McNelto, el gerente del almacén. Kevin operaba su carretilla elevadora cerca, lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación. El manifiesto 084B era su primer activo fantasma, el que le había enseñado a explotar las debilidades del sistema. Tendría que revisar los registros, respondió Frank. Probablemente uno de los muchachos de la noche. Terry asintió y tomó una nota. Kevin sabía que la firma de ese manifiesto pertenecía a James Morrison, un ex supervisor que había sido despedido 6 meses antes por beber en el trabajo. Kevin había estado usando las credenciales de inicio de sesión de Morrison para autorizar envíos fantasma. Pero si Terry profundizaba, descubriría que el cronograma no coincidía. Kevin comenzó a trabajar más horas, llegando temprano y quedándose hasta tarde para monitorear la investigación de Terry. Se enteró de que Terry se estaba centrando en las discrepancias de peso entre los manifiestos y los envíos reales. A varios de los activos fantasma de Kevin se les habían asignado pesos que no coincidían con su supuesto contenido. La investigación se acercaba a la operación de Kevin. Necesitaba actuar rápidamente. Kevin creó su fantasma más ambicioso hasta el momento. Un lote de disposición completo por valor de $6.2 millones. Generó manifiestos para 15 activos diferentes, todos supuestamente transferidos a la disposición del Tesoro en un solo envío. El papeleo era impecable, completo con autorizaciones de transporte y recibos de confirmación. Pero los activos permanecieron en el almacén, escondidos en el área de almacenamiento privada de Kevin. El sistema los mostraba como oficialmente desechados, pero Kevin tenía acceso físico a cada caja. Ahora estaba sentado sobre $15 millones en efectivo y localizable. El enfrentamiento con Dee ocurrió en diciembre. Kevin había ido a su antigua oficina para recoger algunos objetos personales que había dejado atrás. Había usado su tarjeta de acceso de seguridad, que aparentemente todavía funcionaba, y entró en la oficina después de horas. Dee estaba allí, trabajando hasta tarde en una presentación para un cliente. Levantó la vista cuando Kevin entró y por un momento ninguno de los dos habló. «Te ves fatal», dijo finalmente. Kevin se veía terrible. Había perdido peso, su ropa estaba arrugada y olía a almacén, pero también había encontrado algo en los archivos de Dee que lo cambió todo. «Tú lo sabías», dijo, levantando una carpeta marcada Northridge Secure Freight. La expresión de Dee cambió. «¿Sabía qué?» «Sobre las vulnerabilidades, las fallas del sistema. Tú asesoraste sobre su software de gestión de inventario hace 3 años». La carpeta contenía la evaluación técnica de Dee de los sistemas informáticos del almacén. Había identificado docenas de debilidades de seguridad, incluidas las fallas exactas que Kevin había estado explotando. Su informe había recomendado actualizaciones inmediatas, pero las recomendaciones habían sido ignoradas debido a limitaciones presupuestarias. «Eso es negocio, Kevin, un contrato de consultoría. Sabías que el sistema estaba roto y no lo arreglaste. Simplemente tomaste su dinero y te marchaste». Dee se levantó cruzándose de brazos. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de rendición de cuentas. Estoy hablando de la diferencia entre las personas que rompen los sistemas y las personas que se benefician de los sistemas rotos». Kevin estaba borracho, se dio cuenta. No borracho hasta el punto de caerse, pero lo suficientemente borracho como para decir cosas que había estado pensando durante meses. Lo suficientemente borracho como para enfrentarse a la mujer que lo había abandonado cuando su carrera se derrumbó. «Me estás asustando», dijo Dee. «Voy a llamar a seguridad». Kevin se rió. «¿Seguridad en un lugar donde conozco cada ángulo de cámara y cada punto ciego? ¿Donde he estado moviendo dinero durante meses sin que nadie se dé cuenta?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Dee palideció. «¿Qué dinero?» Kevin se fue sin responder. Había dicho demasiado, pero se sentía bien finalmente decirle a alguien la verdad. No era solo un operador de carretillas elevadoras, era un fantasma en la máquina, moviendo millones de dólares sin dejar huellas. 3 días después, Dee solicitó una orden de alejamiento.
La fase final de Kevin requería una sincronización precisa. La investigación de Terry Durkin estaba programada para concluir en enero, y Kevin sabía que no sobreviviría a un escrutinio. Necesitaba ejecutar su estrategia de salida antes de que se presentara el informe de auditoría. El plan era elegante en su simplicidad. Kevin organizaría una falsa recogida del tesoro utilizando un camión alquilado y credenciales gubernamentales fraudulentas. Cargaría los activos fantasma en el camión, los conduciría a una instalación de almacenamiento privada y desaparecería. El sistema mostraría los activos como oficialmente desechados y Kevin sería solo otro ex empleado que había renunciado sin previo aviso. Pero primero, necesitaba eliminar la evidencia de su participación. Kevin comenzó a destruir sistemáticamente sus huellas digitales. Borró archivos de registro, sobreescribió copias de seguridad del sistema y corrompió las entradas de la base de datos que lo vinculaban a manifiestos específicos. Utilizó un sofisticado programa de borrado de datos que había aprendido durante sus días de contabilidad forense, del tipo que hacía que los archivos fueran irrecuperables, incluso con herramientas de recuperación profesionales. También sembró pruebas que implicarían a otros. Creó cuentas de correo electrónico falsas a nombre de Dee y envió mensajes a servicios bancarios extraterritoriales. Generó manifiestos fraudulentos con la firma falsificada de Claire. Construyó una narrativa que alejaría a los investigadores de él y los dirigiría hacia las personas que lo habían abandonado. La venganza no se trataba solo del dinero, se trataba de hacerles pagar por haberlo tratado como si no valiera nada. El 15 de enero, Kevin presentó su renuncia a Frank McNelt, con 2 semanas de preaviso, citando razones personales para su partida. Frank apenas levantó la vista de su crucigrama. ¿Estás seguro de esto, Kevin? Has sido un trabajador sólido. Estoy seguro. Kevin ya había trasladado los activos fantasma a una instalación de almacenamiento con clima controlado en Gary, Indiana. 15 contenedores, cada uno lleno de paquetes de billetes de 100 sellados al vacío. Había alquilado la instalación bajo un nombre falso, utilizando documentos que había creado con la misma atención al detalle que una vez había aplicado a las investigaciones fiscales. La instalación de almacenamiento era perfecta. Área industrial, seguridad mínima, pagos en efectivo aceptados. Kevin la había elegido porque era el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas, siempre y cuando el alquiler se pagara a tiempo. Su salida del almacén fue anticlimática. Entregó su placa de seguridad, recogió su último cheque de pago y salió al frío de enero. Nadie se despidió, nadie preguntó a dónde iba. Kevin Toller había sido invisible durante tanto tiempo que su ausencia pasó desapercibida. Pero el dinero no era invisible. Durante los siguientes 3 días, los auditores federales descubrirían que 15 millones de dólares en activos confiscados habían desaparecido del almacén de Northridge. La investigación revelaría un esquema sofisticado que involucraba manifiestos falsificados, órdenes de disposición con fechas anteriores y envíos fantasma que existían solo en el sistema informático. El FBI identificaría a varios sospechosos. Dee Toller, cuyo trabajo de consultoría había identificado las vulnerabilidades del sistema. Claire Toller, cuya firma aparecía en múltiples documentos fraudulentos. Marcus Webb, cuyas conexiones con el IRN sugerían un posible conocimiento interno. Nunca sospecharían de Kevin Toller, el invisible operador de carretillas elevadoras que había renunciado justo antes de que se descubriera el esquema. La nueva identidad de Kevin era perfecta. Había pasado meses preparándola, utilizando técnicas que había aprendido al rastrear a delincuentes de cuello blanco que intentaban desaparecer. Certificado de nacimiento de un bebé fallecido, número de seguridad social de alguien que murió joven, licencia de conducir de un estado con requisitos mínimos de verificación. El nuevo Kevin Toller era David Morrison, un consultor de Phoenix de 45 años. Tenía un historial crediticio limpio, sin antecedentes penales y suficiente documentación para pasar un escrutinio casual. Alquiló un modesto apartamento en Scottsdale y abrió cuentas en 3 bancos diferentes. El dinero fue más difícil de manejar. 15 millones en efectivo requerían un lavado cuidadoso para evitar ser detectados. Kevin utilizó técnicas que aprendió al investigar esquemas de lavado de dinero. Pequeños depósitos, múltiples cuentas, intercambios de criptomonedas y transferencias en el extranjero. Se movía lentamente,
nunca depositando más de $9,000 a la vez, siempre variando sus patrones para evitar activar los requisitos de informes federales. En 6 meses, Kevin había limpiado con éxito $12 millones del dinero robado. Los 3 millones restantes se mantuvieron en efectivo físico, almacenados en cajas de seguridad en 3 estados. Había creado una nueva vida, financiada por el sistema que una vez lo había destruido. Pero lo más satisfactorio no era el dinero, sino la investigación. El caso del FBI contra Dee Toller fue noticia nacional. Los fiscales federales alegaron que ella había explotado su conocimiento de las vulnerabilidades de seguridad de Northridge para orquestar un robo sofisticado. La evidencia era convincente. Sus informes de consultoría, los correos electrónicos falsificados, la oportuna orden de alejamiento contra Kevin. Dee contrató al mejor abogado de defensa criminal de Chicago, pero el caso en su contra era abrumador. La fiscalía la pintó como una mente maestra brillante que había utilizado la salud mental de su exmarido como un peón, manipulándolo para cubrir sus huellas. Claire Toller fue acusada como cómplice. Las firmas falsificadas en múltiples manifiestos, combinadas con su historial de disputas financieras con Kevin, sugerían que había sido reclutada para ayudar con el plan. Ella mantuvo su inocencia, alegando que alguien le había robado la identidad, pero la evidencia era condenatoria. Las conexiones de Marcus Webb con el IRS fueron escudriñadas. Los investigadores federales sugirieron que proporcionó información interna sobre los programas de incautación de activos, lo que permitió a los conspiradores atacar envíos específicos. Su contrato de $2 millones fue suspendido en espera de investigación. A los medios les encantó la historia. Un sofisticado trabajo interno orquestado por una brillante contadora forense que había utilizado el colapso de su exmarido para cubrir sus huellas. La narrativa era perfecta. Traición, codicia y disfunción familiar. Todo envuelto en un delito federal que había costado millones a los contribuyentes. Kevin observaba la cobertura desde su apartamento en Scottsdale. No sentía culpa por destruir las vidas de las personas que lo habían abandonado. Habían tomado sus decisiones. Ahora estaban viviendo con las consecuencias. La madre de Kevin murió en marzo, 2 meses después del arresto. Claire estaba bajo custodia federal, incapaz de asistir al funeral. Dee estaba en libertad bajo fianza, pero enfrentaba décadas en prisión. Kevin voló a Chicago bajo su nueva identidad, asistiendo al servicio como un amigo lejano de la familia. Lena estaba allí, sentada sola en la primera fila. Se veía mayor, más dura, envejecida por el caos que había consumido a su familia. Kevin quería acercarse a ella, explicarle que había hecho todo por ella, pero sabía que no entendería. Todavía no. Después del servicio, Kevin siguió a Lena al estacionamiento. Estaba llorando, buscando torpemente las llaves de su coche, abrumada por la pérdida de su abuela y la destrucción de su familia. «Disculpe», dijo Kevin acercándose con cuidado. «Conocí a su abuela. Era una buena mujer». Lena levantó la vista, con los ojos rojos por las lágrimas. «Gracias. Lo siento. No lo recuerdo. Soy David. Trabajé con ella en algunos asuntos financieros. Habló mucho de ti. Estaba orgullosa de ti». Kevin le entregó un sobre. «Me pidió que le diera esto para la universidad». Dentro del sobre había un cheque de caja por $100,000. Lena lo miró confundida. «No entiendo. Mi abuela no tenía este tipo de dinero. Era más cuidadosa con el dinero de lo que la gente cree», dijo Kevin. «Quería que tuvieras oportunidades que ella nunca tuvo». Lena miró el cheque de nuevo, luego a Kevin. Por un momento pensó que podría reconocerlo, pero ella estaba mirando a David Morrison, un extraño que había conocido a su abuela. No estaba mirando a Kevin Toller, el padre que la había abandonado. «Gracias», susurró. Kevin asintió y se alejó. Fue la última vez que vería a su hija, pero seguiría ayudándola desde las sombras. Becas anónimas, benefactores misteriosos, oportunidades que aparecerían en el momento justo. Sería el fantasma en su máquina, la mano invisible que abría puertas. La investigación sobre el robo de Northridge finalmente se estancó. A pesar de la contundente evidencia contra Dee, Claire y Marcus, los fiscales federales no pudieron probar cómo se había ejecutado el robo físico. El dinero había desaparecido,
pero nadie podía explicar cómo 3 personas sin acceso al almacén habían movido 15 millones de dólares en efectivo sin ser detectadas. Los abogados defensores argumentaron que el verdadero ladrón seguía en libertad, utilizando a la familia de Dee como chivos expiatorios convenientes. Señalaron la naturaleza sofisticada de las intrusiones informáticas, sugiriendo el trabajo de un hacker profesional en lugar de una consultora contable forense. El caso comenzó a desmoronarse. El abogado de Dee contrató a un experto en informática forense que descubrió evidencia de intrusión de terceros en los sistemas del almacén. Alguien había utilizado técnicas avanzadas para sembrar pruebas y manipular registros. Los correos electrónicos falsificados a nombre de Dee se habían creado utilizando métodos que sugerían experiencia profesional. Los fiscales federales, ante la posibilidad de defender un caso defectuoso, ofrecieron acuerdos de culpabilidad. Dee se declaró culpable de fraude de consultoría y recibió 5 años de libertad condicional. Claire se declaró culpable de falsificación de documentos y recibió 2 años de libertad condicional. Los cargos de Marcus fueron retirados a cambio de su cooperación con investigaciones en curso. El verdadero ladrón nunca fue identificado. El caso se cerró oficialmente, pero permaneció activo, con investigadores federales continuando la búsqueda de los 15 millones de dólares desaparecidos. Kevin vivió tranquilamente en Arizona durante 3 años. Trabajó como consultor financiero independiente, ayudando a pequeñas empresas con sus necesidades contables. Sus clientes lo conocían como David Morrison, un profesional cuidadoso y metódico que nunca cometía errores. Alquilaba oficinas modestas, conducía un sedán confiable y llevaba el tipo de vida discreta que no atraía la atención. Pero siempre estaba planeando el siguiente movimiento. La caída del mercado de criptomonedas en 2024 creó nuevas oportunidades. Kevin comenzó a invertir en activos digitales en dificultades, utilizando su conocimiento de los sistemas financieros para identificar oportunidades infravaloradas. Estaba particularmente interesado en las criptomonedas incautadas, las que terminaban en subastas gubernamentales después de investigaciones criminales. Kevin sabía cómo funcionaban esas subastas. Había procesado cientos de incautaciones de hardware criptográfico durante su tiempo en Northridge, discos duros y billeteras que contenían millones en moneda digital, vendidos al mejor postor después de largos procedimientos legales. El gobierno era terrible en la gestión de activos digitales. Se perdían contraseñas, se corrompían billeteras y se destruía criptomonedas valiosas por incompetencia burocrática. Kevin vio una oportunidad en ese caos. Comenzó poco a poco, pujando por hardware dañado que otros inversores evitaban. Usando sus habilidades técnicas, recuperó criptomonedas que supuestamente no tenían valor. Una billetera corrupta que contenía $50,000 en Bitcoin. Un disco duro dañado que contenía $200,000 en Ethereum. Tesoro digital que existía solo para alguien que sabía dónde buscar. Kevin fue paciente. Había aprendido de sus errores en Northridge. Esta vez construiría su fortuna lentamente, con cuidado, legalmente. Sería el fantasma que se apropiaba de los activos digitales que los gobiernos no podían gestionar adecuadamente. La revelación final llegó en 2025, cuando Kevin recibió una llamada de un agente federal. Señor Morrison, soy la agente Sarah Chen del FBI. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los servicios de recuperación de criptomonedas. La sangre de Kevin se heló. Lo siento, creo que tiene el número equivocado. Ha estado pujando por activos digitales incautados en subastas federales. Estamos investigando algunas irregularidades en el proceso de recuperación. Kevin se dio cuenta de que había tenido demasiado éxito. Su capacidad para recuperar criptomonedas de hardware dañado había atraído la atención. Los investigadores federales se preguntaban cómo un consultor de Phoenix había logrado extraer millones en moneda digital de dispositivos que otros expertos habían declarado inútiles. Simplemente soy bueno en lo que hago, dijo Kevin con cautela. Nos gustaría discutir sus métodos. ¿Estaría disponible para una entrevista? Kevin sabía que la entrevista era en realidad un interrogatorio. Su éxito había sido demasiado constante, demasiado perfecto. Los investigadores federales comenzaban a sospechar que David Morrison no era quien decía ser. Tendré que revisar mi agenda, por supuesto. Le llamo de vuelta. Kevin colgó y se quedó mirando el teléfono. Después de 5 años de libertad, el sistema finalmente lo estaba acorralando.
Podía volver a huir, crear otra identidad, desaparecer en otra vida. Pero estaba cansado de huir, cansado de ser invisible, cansado de ser un fantasma. Cogió el teléfono y marcó el número de la agente Chen. Soy David Morrison. Me gustaría programar esa entrevista. Kevin Toller entró en la oficina del FBI.